que es la penúltima actividad del evento. El tema es Memoria, Ciudadanía y Olvido. Y le voy a pedirles a los presentadores que empecemos desde mi derecha y terminemos con Jorge a la izquierda. Les presento entonces el trabajo de Corina Fernández, que lleva por título Ecos de Sentidos Colectivos, Trayectos Identitarios de Jóvenes Actores de la Acción Social. Buenas tardes y gracias por permitirme estar aquí, a los compañeros que han hecho el esfuerzo de organizar este evento, Bueno, yo voy a compartir unos primeros avances de una investigación que está en curso todavía. Esto, aparte de los avances. Esta investigación es como una segunda parte, porque la primera la inicié con sujetos de una generación anterior, y de los que voy a hablar ahora yo asumo que son herederos. Y bueno, a lo largo de los 20 años que han transcurrido desde el llamado auge de las organizaciones civiles promotoras de desarrollo social en México, las redes de organizaciones que han impulsado proyectos democratizadores de la vida cotidiana han sido testigos, junto con el resto de la sociedad, de cambios y turbulencias políticas, sociales y económicas que han marcado tanto las estrategias como las aspiraciones y posibilidades de estos promotores de sentidos colectivos. Fueron los vientos de promesas democratizadoras que soplaron hacia el inicio del nuevo milenio los que en parte alentaron los esfuerzos de muchas organizaciones civiles por educar para la democracia como forma de vida, así como para la participación en la construcción del bien común. Hoy, esas promesas de fortalecimiento de una ciudadanía crítica y participativa han ido perdiendo sustento para dar paso a no pocos desencantos, por no decir algo más fuerte. Por otra parte, y en apariencia de manera paradójica, también a lo largo de estos años se han incorporado a este empeño nuevos actores portadores de referentes de una siguiente generación. A pesar de la precariedad que hoy enfrenta este sector de la sociedad civil, que se sostiene en la defensa de los derechos humanos, hoy son criminalizados, por ejemplo, todavía es posible encontrar grupos de jóvenes que de manera voluntaria se involucran como parte de una nueva generación de la acción colectiva, que crea organizaciones para el desarrollo de proyectos de intervención educativa comunitaria, como una vía para reconstruir, en el sentido de Lechner, contextos habituales de confianza y de sentido para los jóvenes de comunidades marginadas, de modo que éstas puedan volver a constituirse en lugares de integración, de identificación y de restitución de lazos sociales. ¿Quiénes son estos jóvenes que se involucran en estas formas de acción social? ¿Cuál ha sido el papel que en ello han jugado sus trayectorias formativas, formales y no formales? Preguntas como estas aluden a procesos identitarios que son el resultado de interacciones sociales y de procesos de reconocimiento recíproco. El propósito de este trabajo se enfoca en el establecimiento de líneas que permitan situar los factores que entran en juego para el involucramiento de estos nuevos actores sociales, a fin de analizar los sentidos y significados que atribuyen a su quehacer y con base en ello aportar reflexiones en torno a lo que las experiencias de acción social brinda a los jóvenes para su desarrollo, así como las implicaciones que ello representa para pensar de otra manera la formación de ciudadanos desde la escuela.
Estas preguntas remiten a la indagación alrededor de procesos identitarios que son el resultado de condiciones sociales, como habíamos dicho, que al pasar el tiempo pueden ser modificadas, negadas, reasumidas y hasta intercambiables. De ahí la posibilidad de encontrar estados inacabados de identidad como parte de procesos de construcción y reconstrucción continuos de las autoidentificaciones de los actores sociales. Si somos poseedores de una identidad es porque podemos contar historias sobre nosotros mismos. El yo es una creación de nuestros relatos, dice Brunner, y este trabajo se realiza desde una perspectiva cercana a la investigación de corte biográfico narrativo con el propósito de incursionar en el desciframiento significativo de los componentes y dimensiones relevantes de la vida de estos nuevos y jóvenes actores. Y bueno, es por eso que se trabajó a partir de sus relatos de vida y de entrevistas colectivas. Con esto se espera contar con referentes que nos permitan pensar de otra manera estos empeños de formar al ciudadano desde espacios formales de educación. Sobre todo con la idea de superar las miradas adultocéntricas e infantilizadoras que han prevalecido hacia los jóvenes al interior de los discursos y prácticas educativas formales. En la hipótesis de partida se pone en juego la posibilidad de que esta nueva generación de actores sociales presente algunos rasgos similares a los de sus predecesores, y por ello quedó formulada la hipótesis de la siguiente manera. Es una hipótesis no verificativa, es un punto de partida para preguntar. Más allá del peso de lo estructural, de sus condiciones de vida o de los acontecimientos sociales y políticos de su tiempo, en la toma de postura de estos jóvenes frente a su sociedad hay un esfuerzo de transformación, en el sentido que lo sostiene Turén, que favorece la conformación de espacios de sociabilidad donde construyen sentidos personales y colectivos que operan como espacios identificatorios y de sostén afectivo. Entre los hallazgos que aquí destaco está el papel jugado por el soporte familiar inicial para después señalar el peso de experiencias formativas que fueron sustanciales para su involucramiento en la acción social. Voy a hablar un poco de su soporte inicial. Los relatos de vida de integrantes de organizaciones civiles que en México impulsaron procesos democratizadores de la vida social en los años 80 refieren a contextos familiares nucleares, los casos que yo estudié desde luego, no todos. Yo estudié a los integrantes de una organización civil que llevaba 20 años trabajando por los derechos de la infancia y luego por la educación para la ciudadanía participativa entre niños y jóvenes. A esto me estoy refiriendo en este momento. Sus relatos de vida refieren a contextos familiares nucleares más o menos estables y que en algún momento de sus vidas enfrentaron momentos de ruptura y de búsqueda de sí que implicaron el paso por periodos liminares, una vez que se negaron a ser, la mayoría de mujeres, lo que se esperaba de ellas como mujeres, se opusieron al autoritarismo, a la falta de equidad en las relaciones de género, para finalmente desembocar en procesos de constitución de una forma identitaria de relación para sí, en el sentido que lo sostiene Duval. Los informantes de la actual investigación, o sea, los que hoy tienen entre 20 y 25 por ahí, sostienen también esta forma identitaria que resulta de una conciencia reflexiva y es propicia para el desarrollo de la capacidad de relación y descubrimiento de los otros. La gran diferencia con sus predecesores es que en los relatos de vida de esta nueva generación de actores sociales no hay referencia a periodos críticos de desafiliación de un orden heredado para después inscribirse a otro, porque al parecer no fue necesario. En todas las entrevistas, los jóvenes aluden a la acción social desempeñada por sus padres, ya fuera mediante su participación en organizaciones de la sociedad civil, en el trabajo para el desarrollo de comunidades
rurales en extrema pobreza, o mediante su participación política en actos o movimientos de oposición a violaciones de derechos políticos y sociales. Eso fue así, un súper resumen de esta fase inicial, donde sin que sus padres jamás les dijeran: tienes ahora que ser un ciudadano participativo, crítico, informado, responsable, lo son. Y desde luego en sus escuelas tampoco nadie les dijo eso. Pero hubo experiencias formativas que fueron cruciales, como el hecho de que hayan participado en campañas de alfabetización en zonas rurales. Sigo de aquí. Las nuevas pautas de acción colectiva se configuran como efecto de la coexistencia de elementos históricos y culturales que dan cuenta de huellas y legados que persisten en los fenómenos contemporáneos, dice Bellucci. Pese a que entre los informantes hay diferencias importantes de edad, en todos los relatos, sin excepción, aparece con fuerza la mención a dos experiencias que marcaron la identidad de estos actores. Estas referencias guardan en algunos testimonios el tono de epifanías, casi momentos de iluminación. Se trata de su paso por las llamadas escuelas alternativas y su participación en las campañas de alfabetización en comunidades rurales. En esta ocasión nos vamos a referir solo a la primera, que se llama La nueva escuela me volvió la vida, me volvió a la vida. La mayoría de los entrevistadas iniciaron su vida escolar en instituciones consideradas por ellos como tradicionales o conservadoras. Cuando enfrentaron situaciones para ellos inaceptables, tuvieron la oportunidad de plantear su malestar frente a estilos docentes autoritarios. Pudieron pronunciarse al respecto y contar con el apoyo para cambiar escuelas con perspectivas más cercanas a las pedagogías críticas. Son muchas las referencias a los buenos recuerdos de su vida escolar en estos centros. Entre ellos cabe destacar el frecuente uso de términos como feliz, felicidad, libertad. Dice uno de ellos: era mucha presión académica, mucha libertad, mucha responsabilidad. Otro informante dice: en la primera escuela era muy infeliz. Además, yo era la única alumna que tenía papás divorciados. Cuando llegué a la otra escuela, vi que había muchos tipos de familias. Una compañera mía hasta tenía 2 mamás. Fue bonito, y creo que ahí comenzó un motorcito que me abrió los ojos a mucha diversidad. Otro informante dice: al llegar a la nueva escuela me volvió la vida y fui tremendamente feliz. El testimonio. Entre las estrategias didácticas que fueron practicadas por los maestros de estos jóvenes, hay algunas que destacan por el gusto con que son narradas, y son aquellas que evocan tradiciones de la llamada escuela nueva, surgida a finales del siglo XIX. De manera particular, hay testimonios que hacen referencia a las técnicas de Celestín Freinet. Dice un informante: me encantaba la cooperativa, escribir mi libro de vida, no me dejaban tarea, la imprenta y sobre todo la asamblea de la que alguna vez fui presidente. Estos testimonios remitieron, aún sin que los informantes lo supieran, a momentos del trayecto recorrido por un corpus de resguardo que operó para esos jóvenes como canal de transmisión para acceder a focos de sentido que de algún modo sostienen el hilo rojo de su identidad. El hilo rojo de la identidad es del regime obrero. No fue difícil seguir el rastro del trabajo realizado por maestros refugiados españoles y sus descendientes, que en México pusieron en marcha proyectos educativos inspirados en tradiciones pedagógicas y posturas ético-políticas congruentes con los mejores ideales de la Segunda República Española. Tal es el caso de escuelas que en su nombre asumen la huella de maestros e instituciones como Bartolomé Cosío, Herminio Almendros y el Instituto Escuela. La explícita alusión al Instituto Escuela
creado en España en 1918. Hoy en México existen diversas instituciones educativas que recogen ese tipo de tradiciones, expresadas a través de enunciados como el siguiente que aparece en la página web. Somos miembros, dice esa página, de una sociedad civil integrada por un grupo de profesores de diversas disciplinas que han dado estructura a un ideal en el cual la libertad, el respeto, el razonamiento y la cooperación forman parte de los aprendizajes cotidianos. Cierro esa referencia a esa página web. A estos cuerpos docentes, depositarios de creencias, valores y destrezas pedagógicas, se sumaron hacia los años 80 los memorantes de otro linaje colectivo de recreación que se nutre de las exigencias éticas y las experiencias educativas desplegadas en varios países de América Latina como efecto de la acción social de la teología de la liberación y de las prácticas de la llamada educación popular. Los relatos de estos jóvenes sobre sus trayectos formativos y sus formas de involucramiento en la acción social testimonian las formas en que ellos mismos operan como eslabones vivientes de estas cadenas de sentido. Desde una perspectiva intergeneracional, ello da cuenta de que esta vía de acceso a comunidades de sentido no implica ni repetición ni continuidad, pues como bien señala Pontel, lo que se disemina siempre será distinto a lo heredado. La repetición, al no poder nunca repetirse, está condenada a producir lo nuevo, es decir, el acontecimiento del otro. Es así que aunque esta nueva generación de actores sociales da acuse de recibo al compartir con sus predecesores parte de sus aspiraciones y estilos de trabajo, también testimonian los signos de su propio tiempo y en su búsqueda inauguran nuevas formas de entenderse a sí mismos y de actuar. Gracias, Carolina. Seguiríamos ahora con el trabajo de Salvador Arcila, que lleva por título La memoria de la promesa ciudadana. Buenas tardes. ¿Por qué nos interesa la ciudadanía? Porque parece ser el concepto que le otorga sentido a nuestra identidad, porque permite ubicar en el tiempo y en el espacio la construcción de derechos y obligaciones. Parece ser la base sobre la que se sustenta el reconocimiento de la nación, de los estados, de la política y de todo lo que preside la convivencia y por lo tanto el sentido del pasado y de nuestro presente. Entonces, cabe la pregunta, ¿de dónde surgen estos marcos de memoria que permiten reconocerse en estas certezas? En el tiempo, en su origen, en su presente y las posibilidades de las sociedades, de los estados, de las comunidades, de los grupos, las familias y de las personas. Y siendo como lo es un proceso sociohistórico, nos apoyamos en aquellos que la psicología define como tal. La relación entre las formas de la sociedad. Hablamos la lengua de nuestros padres nos han enseñado, profesamos como verdaderas las creencias y principios que nos han inculcado, consideramos buenas o malas las acciones conforme al criterio que la sociedad nos ha imbuido. De la misma manera, observamos que la lengua y la literatura se modifican, que las leyes caen en desuso cuando ya nadie las considera. Las costumbres dejan de practicarse con la cadencia que las comunidades cambian de modo de pensar y de obrar. Hay que recordar que la otra forma primigenia del progreso social es la oposición, que supone discutir, criticar, oponerse no para destruir diferencias sino para ofrendarlas. La aparición de nuevas ideas, valores, normas, actividades, juegos, comportamientos ilumina los materiales existentes en la conciencia y la producción de nuevas y fecundas síntesis. La herencia social. La herencia social es el caudal de pensamientos y de formas de realización que son ofrecidos en cada grupo, a los que en todo momento se les convida del patrimonio cultural del que se nutren. La herencia que se recibe es propiedad común, ya se trate de los conocimientos y actividades útiles o bellas, de la comunicación social, la literatura, el arte, la filosofía o las formas de organización, ya de las dinámicas grupales que con razón se llaman esenciales porque su falta incapacita para vivir en sociedad. Entonces, debemos considerar al hombre, a su naturaleza como un producto cultural,
hechura de la sociedad en la que nace, en la que se forma y a la que le debe lo que es. La oposición entre olvido y memoria. En el siglo XVIII-XIX se inicia el reconocimiento del tema en cuestión, y parece que fue von Humboldt el que lo acuña y plantea el estudio del espíritu del pueblo. En esta época hay un conjunto de estudiosos que en diferentes países prefiguran el problema, que lo sorprende y lo subyuga. Para Herder, manifiesta el espíritu, el saber y el conocimiento de la gente, la cultura del pueblo, la que se revela para reconocer y recuperar la realidad de la gente común. Supone la aparición de lo desconocido. Es la memoria custodiada por la sombra del olvido, la de los esclavos, de los humildes, de los ignorantes, de los olvidados, de los sin nombre, la de su polis literaria, natural y religiosa, la de las costumbres invisibles del pueblo que la historia no había siquiera considerado. La virtud de haberla nombrado alimenta la curiosidad y plantea un conflicto, una oposición cultural. Su reconocimiento reivindica el fundamento de la memoria, de otra manera de entender la historia y de afrontar el olvido. Vale la pena recordar que existe en la historia una vasta tradición que se opone, que se regodea sobre su vaguedad, que magnifica la falta de ordenamiento de su pensamiento, que la sitúa en ese contraste permanente entre la luz y las tinieblas, entre la ciencia y la ignorancia, entre la razón y el prejuicio, entre la religión y la superstición, entre mayorías y minorías, y que se manifiesta en la fabricación y mantenimiento de la condena y en el dogma de su falta de nobles costumbres. Todo aquello que prefigura un conflicto cultural, la oposición entre aristocracia y plebe, entre historia y memoria. Este conflicto representa la perspectiva que va a custodiar la emergencia del sentido de ciudadanía, el que se va a confrontar con multitud, plebe, masa, los nombres con que parece este desprecio alimentado por el progreso y por la razón. Visto desde el problema que plantea, supone un movimiento cultural en el que se conquistan los orígenes de la nación, las costumbres legendarias y tradicionales que manifiestan el espíritu del territorio, de la patria, aquella que reivindica el suelo y las libertades originarias que exaltan lo popular y suponen el conflicto de crear formas inéditas de relación. Supone también reconsiderar los prejuicios, ceremonias, creencias, prácticas, leyendas que los pueblos han mantenido en el tiempo y en la que se asientan las tradiciones y las antiguas formas vivas de su pensamiento colectivo. Aquellas tradiciones que circulan, dominan el alma e informan la vida del pueblo en el seno de las naciones y son objeto de creencias, ritos y opiniones por parte de las multitudes. Son las formas que nos remiten a la memoria colectiva, al pasado de su presente. Es entonces, en el romanticismo, como un movimiento cultural en el que se manifiesta la oposición del estudio de la vida popular, aquel que desafía el sentido de los tiempos, los siglos de derecho divino, del linaje real. Señala el conflicto de dos universos, el de la tradición contra el linaje divino, el del poder y ahora el de la razón. La reorientación del romanticismo, de las disciplinas hacia los principios mítico-históricos psicológicos, arrebata del olvido esta vida desconocida y amplía su universo. Con este reconocimiento, con sus descubrimientos, enriquece y profundiza su mirada. Le permite imaginar todo el complejo de historias antiguas que componen la llamada literatura popular, aquellas alegorías que hicieron comunes a los pueblos. De modo que al entrever en su significado descubre las múltiples versiones de sus relatos, de sus pasados, lo que hace posible remontarse a la lógica de su memoria, el reconocimiento de aquello que alimenta su pensamiento. Todo lo que representa desprecio y olvido para la historia son procesos que parecen vigentes hasta nuestros días. Este movimiento cultural va a intentar reconstruir el pensamiento. Su memoria va a exigir desarrollar una sensibilidad enfrentada a la del olvido que permite revelar, vislumbrar aquella niebla que siempre la rodeó, concebir la fantasía e imaginación de la que proviene una filosofía de la naturaleza que describe en líneas generales la lógica de una psicología colectiva. Con el reconocimiento de esta sensibilidad nace una psicología y se echa a andar el proceso comunitario de comunicación, de difusión, de reconocimiento de la original fabricación. Con el paso del tiempo, su divulgación afina un conjunto de ideas. La psicología de los pueblos cabalga sobre el análisis de los procesos espirituales superiores, en tanto supone el trabajo del tiempo, del pensamiento humano que se descubre en la influencia de su prehistoria y en los procesos legitimados por la ignorancia de su estirpe. Demanda considerar las influencias inconmensurables de otro linaje, que no pueden excusarse con aquello que parece espontáneo en la conciencia individual, a través de una psicología que se remonta en el tiempo para reconsiderar todas las aportaciones psíquicas, las conexiones y la influencia recíproca de múltiples pueblos, familias, grupos, estirpes, comunidades, valores. La psicología de los pueblos propone otras lógicas psíquicas,
cuyos vestigios ofrece su psicogénesis. La vida del espíritu que comprende como concepto el tiempo de las creaciones fundamentales de la colectividad, de los sucesivos fenómenos de la vida conjunta. En su evolución espiritual, de cómo son en la actualidad, de cómo han venido a ser, de cómo han cambiado y se han diferenciado con base en una idea criminal. Ciertas representaciones, sentimientos y motivos de la conducta, en torno de los cuales pueden ser agrupados los fenómenos, los cuales resaltan los motivos centrales a fin de obtener una división de los fenómenos de la psicología de los pueblos. La del tótem, la del héroe y entonces la de la transición hacia la humanidad. Esta presume el momento en que caen los límites de las concepciones religiosas de los pueblos e inician las religiones de la humanidad. Una psicología que revisa las formas de conciencia enclavada en un medio, en que se observan a las formas de vida característicamente humanas como un elemento que entraña el fenómeno de la cultura. El movimiento cultural que genera el romanticismo postula líneas muy claras de reivindicación que alimentan a la psicología colectiva. Su psicología postula ser visible a la gente común, que ésta florezca por primera vez como protagonista desafiando la lógica en contra de la historia. Lo que supone su aurora, la revolución del diseño de la memoria institucional de los pasados siglos, la reconstitución del sentido del olvido. Por primera vez se inquiere la soberanía popular, la arquitectura sustentada por la idea de reconocer, describir y caracterizar su prolongado desconocimiento. La gestación de una cultura popular, la aparición de la gente, plantea la reconstrucción del sentido de la realidad, que la vida se convierte en un escenario de confrontación constante, en una sucesión de acciones y creaciones encontrarse mentalmente para reorientar la vida cotidiana con base en la gente, en el pueblo, como también la posibilidad de mantener a disposición el orden ancestral, renovándolo en donde la atmósfera psicológica, el orden de las ideas que ha dominado a largo tiempo el campo de la psique, busca salvaguardarse. Reconocer la cultura de la gente, la original edificación de sus creencias, supone volver a mirar la realidad, considerando a su antagonista o bien refundar los argumentos de su silencio, reconstituir su ignorancia, reeditar el descrédito, renovar el argumento del olvido que durante todas las etapas de las culturas mantiene que la mayoría permanezca en las sombras. Supone reconocer el movimiento cultural que busca reconstituir los marcos de la memoria. Con este novedoso fenómeno de la oposición se instaura una constante en el mundo de los hechos, la disputa por los marcos de la memoria colectiva. Mirada así, la historia, la lógica de la psique de las sociedades se trastoca con la aparición, con la consideración de la gente común en la existencia de la cultura, que disiente, se opone y confronta los marcos sociales del olvido. Va a constituirse como un proceso sempiterno en el que se confronta en todos y cada uno de los frentes, que le dará el tono de la oposición a nuestra época. Las oposiciones a partir de ahora serán una constante, por sus manifestaciones marcadas, por los movimientos culturales, sociales que acompañan la ocurrencia de las multitudes y por la constancia de los movimientos conservadores. En esta lógica, nuestro siglo puede concebirse por la oposición, el desafío de las utopías, de las formas de gobierno que se disputarán en el sentido de organización de la ciudadanía. En cada una de estas tendencias, ensayadas una contra otra, el olor de la batalla representa dos mundos, dos concepciones inflamadas cuyo enfrentamiento anima la vida de un ardor insólito. Detrás de cada concepción hay una formación sociohistórica, una promesa, una idea o un sentimiento. La vida documenta que la psicología folclórica, la de los pueblos, la de las multitudes, colectiva, pretende no ser más como el río que corre durante siglos siempre por el mismo cauce, sino que inquiere nuevas travesías como la de una consideración solar que marcha por espacios infinitos y desconocidos. Durante el siglo XIX, los sueños de los románticos subyugan nuestros pensamientos y se transforman en voluntad colectiva. Como en toda pasión avasallante, hay una sociedad cautivada que se organiza para cimentar su imagen, aquella contenida en la inédita revolución que las conduce, y así, aquello que era una ilusión, una idea proceso colectivo de largo plazo, echa raíces como voluntad general y en la travesía de su constitución se consolida como el pensamiento que le otorga sentido a cierto tipo de sociedad. Hablamos de la elaboración de las categorías del pensamiento y de su naturalización, aquellas que asumen un destino común, el que le da sentido a la memoria de las sociedades y a la biografía de la gente. De esta transición del pensamiento nace la primavera de las revoluciones, las que inauguran en la historia y en el pensamiento la idea de un nuevo autor social, pueblo, masas, públicos, donde concurre el encuentro de un personaje, de una categoría social y su destino,
en el que se manifiesta el proceso de gestación de los valores que sustentarán nuevas formas de convivencia, igualdad, libertad, fraternidad e individualismo. En este breve lapso se vive el enfrentamiento de un pasado milenario con un futuro que se encuentra por décadas, en el que reaparece la necesidad de subordinar las tradiciones y las filiaciones locales a una vigorosa integración nacional. Y esta subordinación de la sociedad a la modernización de la producción y a la fuerza del Estado permite una movilización colectiva que no podría lograr ningún llamado racional. La revolución subraya el esfuerzo sin precedentes de hacer de la multitud un ser público. Significa la reconstrucción del tiempo de la historia y la revuelta de la vida en común contra el olvido. A la sazón van adquiriendo profundidad las preguntas: ¿cómo puede un sujeto colectivo dar sentido a la historia? ¿Cómo pueden obtener los protagonistas el sentido de sus acciones? ¿Cómo puedo yo dar sentido a la vida? En estos últimos 2 siglos, todas las filosofías se plantearon la interrogante del sentido de la existencia humana. Y será hasta nuestra época que la pregunta adquiere sentido, y en esta perspectiva temporal debe ser considerada producto de este proceso sociohistórico. Los Estados-nación empezaron a formarse, se emprendieron experimentos con políticas económicas e instituciones políticas alternativas. El mundo de la modernidad nace de la combinación de visiones y de distintas experiencias, las que se orientan al futuro y se convierten en la imaginación compartida de las nuevas naciones. En cuanto proyecto, comprende la eclosión de los tiempos y señala el proceso de construcción mental de la moderna civilización, es decir, la forma en que se va a objetivar nuestra capacidad de expresar a esta época y consolidarse como el universo de sentido que nos permite construir nuestra moderna forma de existencia. Esta historia comienza a escribirse, a cobrar forma aproximadamente a finales del siglo XVIII. En el proyecto de la civilización moderna se construye la expresión de las experiencias vitales, sus esperanzas, sus luchas, sus amores, los credos, las dudas, sus orgullos, las contradicciones, su poesía, su prosa y sus valores. Lo que en su momento fue cierto para los dioses, lo es ahora para las ideologías. Estas, como los dioses, son el producto vivo de nuestros espíritus, y una vez creadas colectivamente subyugan a las comunidades que en estas se reconocen e identifican. Sustentan el proceso de idealización y se manifiestan por razón de las creencias, las que identificamos con nuestras necesidades, con nuestras esperanzas, con nuestras aspiraciones, con nuestras experiencias y con el orden de nuestras vidas. Es en esta atmósfera que los nuevos problemas se revelan, es decir, el reconocimiento social de los problemas ilumina las situaciones desde las cuales observamos y definimos los contornos de nuestro mundo. Y por lo tanto, al asumir un espacio de la realidad natural como problemático, reconocemos la condición desde la que mirábamos el mundo. Los problemas constituyen las situaciones extraordinarias que cuestionan las creencias socialmente establecidas y su universo de significados. Parece que en la construcción de problemas converge la formación del sí mismo, en tanto procura la reconstitución de las estructuras sociales, de las causas políticas, de las instituciones y del reconocimiento de posturas morales que sustentan el universo de nuestras relaciones. Esto presume que la realidad y la comprensión de los procesos por los que la gente explica, describe y justifica el mundo en que vive son una construcción social, que los términos con los que entendemos, vivimos y describimos el mundo son artefactos sociales situados históricamente y creados en el proceso de esta interacción. Hablamos del conjunto de creencias que nos permiten poseer una perspectiva clara del mundo, del conjunto de máximas culturales y de creencias compartidas, de todos los elementos vitales en los que se manifiesta la suerte de la vida y que logran justificar la distribución de la fortuna. Es en la gestación de nuevos problemas donde se manifiesta el universo de los problemas no reconocidos, aquellos que adquieren su significado cuando se oponen, cuando conflictúan la constelación de problemas reconocidos con el universo de los relatos que se han elaborado sobre sus consecuencias pasadas y futuras. De esta manera podemos ver la construcción del sentido de lo individual, aquel que de alguna manera nos permite las experiencias con las cuales asumimos que somos verdaderamente capaces de ordenar el sentido de nuestra vida. Esta idea supone al individuo como sostén de la sociedad, imagen que se comparte y que parece indudable porque está firmemente asentada en el nuevo sentido común de las sociedades, y describe y orienta y representa lo que todos debemos pensar sobre la persona y su comportamiento. En el plano personal, uno cree que dice y hace lo que desea. Uno piensa estar a merced de la discreción personal, aquella que moldea sus pensamientos y conforma sus actos a voluntad, de acuerdo con intenciones propias, porque un ser humano es por naturaleza la verdadera fuente y el amo de sus actos y pensamientos.
creencia que ha venido sustentando la psicología individual durante los pasados 100 años. En otro ejemplo, en muchas partes del mundo no consideramos como un problema el caso de la libertad. Este es un expediente social resuelto por el que no sentimos necesidad de luchar. Habrá que recordar que el individuo libre y natural es un proyecto recién nacido en el horizonte temporal de la historia de la humanidad, que para su gestación fue necesario un encadenamiento muy especial de circunstancias y que solo puede existir con el mantenimiento de estas. El individuo libre, lejos de ser una condición universal de la humanidad, resulta una creación histórica, social y en consolidación. Finalmente, los partidos políticos, durante buena parte de su historia, tuvieron como origen dar cauce a formas novedosas de participación y con el objetivo de integrar a la gente. Desarrollaron redes y asociaciones que cubrían los más diversos aspectos de la vida cotidiana de aquellos que después serían reconocidos como ciudadanos. Los partidos, desde su aparición, ofrecieron a sus afiliados una identidad que se vinculaba a la solidaridad, actitudes, códigos y símbolos determinados. Tenían por principio desarrollar su influencia en todas las esferas de la vida común y elaborar la identidad alrededor de los espacios, las estrategias y los temas que van a configurar lo que ahora conocemos como cultura política. En el contexto histórico, los partidos ofrecieron un universo significativo que definía las cuestiones de solidaridad, de apoyo mutuo y, por supuesto, de las formas de hacer política, las que cristalizarían en recursos de identidad, por lo que como consecuencia de este proceso fuimos reconocidos como ciudadanos. Hablamos, por lo tanto, de participación como proceso de socialización política, aquella que define y orienta los procedimientos que permiten canalizar las demandas y los conflictos sociales. Para fortalecer este proceso, los partidos dispusieron de medios masivos de difusión propios, radio, periódico y tiendas, a través de las cuales se interpretaban el mundo y participaban en el desarrollo de identidades y de la génesis de la cultura política. Si comparamos en este momento dicha realidad o dicha promesa, aquella nos revelaría el distanciamiento de los partidos con la sociedad, de la libertad con nuestras posibilidades particulares y de la individualidad como el elemento que de repente comienza a romper el tejido social. Podemos terminar hablando de un experimento social. Todas las sociedades somos experimentos sociales. Y ahora, por primera ocasión, nos toca mirar a las sociedades europeas, de problemas que siempre tuvimos en los países subdesarrollados y que ahora ellos se están planteando. Uno pensaría, y es simplemente pensamiento, que sociedades desarrolladas con una cultura política bastante clara, con problemáticas y con formas de socialización y de servicio social que se prestaba, que se habían ganado en la lucha cotidiana, podían mantenerse. La cultura de la memoria es la atmósfera en la que se desarrolla la modernidad, la que busca establecer la pregunta por el significado de la vida, que así adquiere sentido. Por primera vez se abre la posibilidad de dudar, de problematizar ese sentido, y entonces los hombres y mujeres modernos experimentamos una profunda necesidad de interpretación del significado. Un siglo antes ya se había planteado la pregunta: ¿qué va a mantener reunida la sociedad una vez que las viejas costumbres pierdan su poder integral? Pero la respuesta entonces usual, el Estado-Nación, tendría en su cuidado esta tarea. Más tarde pareció poco satisfactoria, incluso para aquellos que consideraban que la función de un Estado moderno era la precondición necesaria de la civilización moderna. Por parte de Europa, en menos de 5 años, la cultura del mundo occidental ha pasado de cultivar el presentismo del presente. Hace apenas un lustro, el lema de la existencia, del consumismo, inducía a vivir intensamente cada instante, a gozar del inmediato y olvidar cualquier incómoda trascendencia. Era una forma de asumir de un lado la trascendencia de la vida y de otro la esencia de las mejores cosas. De ese modo, el impulso por probar de todo contribuía a la idea de vivir mucho. Lo contrario parece estar sucediendo ahora. La jubilosa circunstancia del presente próspero ahora parece la agonía de su presencia fatal. Frente a la velocidad ha sobrevenido la recesión y el paro, de la crisis y su estela de empobrecimiento general. El presente no es más la plataforma para proyectar ilusiones. Es desolador constatar la velocidad con la que el siglo XX se ha alejado de nosotros. Parece haber desaparecido lo que era la ética política. Gracias. Gracias, Salvador. Para finalizar, el último trabajo a presentar para esta mesa
Y antes de pasar a la sesión de preguntas, va a estar Jorge Mendoza, quien nos va a presentar su trabajo Ecos de la Guerra Sucia en México, entre la memoria y el olvido, y trajo PowerPoint. Gracias a quienes están aquí, a la red de memoria colectiva y construcción de identidades por el mundo. Por eso nos aborda más. Proponer el mantenimiento de la memoria implica de alguna manera minimizar al olvido, y a la inversa, la dominación del olvido implica en cierta medida enriquecer el recuerdo. En términos sociales puede hablarse de una disputa entre olvidar y recordar. Como categorías, ¿sí se oye? Sí. Como categorías, tanto memoria como olvido pertenecen al ámbito de las ciencias sociales. Específicamente la han trabajado la historia, la sociología, la antropología y la psicología social. En todos los casos, la relación memoria-olvido da cuenta de la manera como se edifica la sociedad en términos de su presente y de su pasado. Para fines conceptuales, se entiende por recuerdo las experiencias vividas que se depositan en algún objeto significativo, sea piedra, museo, lugar o fecha. Y la memoria es el proceso social mediante el cual los recuerdos son resituados en el presente. Desde la visión psicosocial, el olvido se concibe como la imposibilidad de evocar o expresar acontecimientos significativos que en algún momento ocuparon un sitio en la vida del grupo, colectividad o sociedad, y cuya comunicación se ve bloqueada o prohibida por entidades supragrupales, por ejemplo, como el poder. En tal caso, los grupos de poder pretenden silenciar o relegar los otrora sucesos significativos de una colectividad por la sencilla razón de que les resultan incómodos para legitimarse en el presente. De ahí que en distintos momentos pretendan imponer su visión particular sobre el pasado vivido y experimentado por toda una sociedad. En consecuencia, el mundo experiencial de una colectividad se ve disminuido. El pasado se encuentra de esa forma encogido. El tipo de olvido del que aquí se habla ha sido una práctica recurrente en el devenir de la humanidad, y distintas culturas han echado mano de él para mantenerse y legitimar al momento de asumir un cierto poder. En el mundo mesoamericano, los reinos dominantes borraban las memorias de los reinos sometidos. En el sometimiento español hacia el denominado Nuevo Continente, la memoria de las culturas doblegadas intentó a toda costa ser borrada. En el siglo XX, las dictaduras de izquierda en Europa del Este o de derecha, como en Alemania, España y el sur de América Latina, suprimieron o intentaron suprimir buena parte del pasado del pensamiento opositor. Es decir, los grupos que desean imponerse sobre otros recurren al olvido social para mostrarse como los más viables, los más adecuados y como aquellos que provienen de un pasado más o menos dignificante. Puede aseverarse que esto fue lo que ocurrió en el caso de la Guerra Sucia que el Estado mexicano emprendió en los años 60 y 70 del pasado siglo contra los señalados de ser guerrilleros. México vivió en ese tiempo una explosión de grupos guerrilleros. Estos surgieron en el marco de movilizaciones de diversos sectores, magisteriales, ferrocarrileros, médicos, cobreros, campesinos demandando tierras y estudiantes universitarios en plena protesta. La mayoría de estos movimientos fueron violentamente reprimidos. Muchos de los reprimidos y otros que vieron de cerca la represión llegaron a la conclusión de que no quedaba otra ruta que la vía armada. Hubo expresiones armadas en el campo y la sierra, principalmente en Guerrero. Ejemplo de ellos son Genaro Vázquez y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres. A este tipo de agrupaciones se le denominó guerrilla rural. Otro tipo de agrupación que surgió en las grandes ciudades, conformada principalmente por jóvenes y estudiantes que actuaron principalmente en Sinaloa, Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal, y cuyo exponente por el número de militantes y la amplia presencia fue la Liga Comunista del 23 de septiembre. A esta agrupación, a ese tipo de agrupaciones se le denominó guerrilla urbana. Entre la guerrilla rural y la urbana suman en ese momento más de 30 agrupaciones, teniendo presencia en 23 estados del país.
A la presencia y actuación de la guerrilla, el Estado mexicano le opuso violencia cruenta, feroz, sanguinaria. Desplegó una serie de prácticas que rebasaron los límites de la legalidad. Pueblos arrasados en comunidades alejadas, allá en las montañas, detenciones masivas, detenciones ilegales, enclaustramiento en cárceles clandestinas, destierro, persecución, tortura y desapariciones fueron algunas de estas prácticas. Siguiente. La siguiente. A esta actuación del Estado mexicano se le ha denominado guerra sucia. La guerra sucia lo es precisamente porque se rechaza la propia ley que se dice defender y se hace desde el poder, en este caso desde el Estado mexicano. Se tortura, se asesina, no se aplica la justicia, se burla. Cierto, la guerra sucia es esa etapa en que se volcó toda la fuerza de los aparatos de inteligencia para eliminar cualquier acto de subversión e inconformidad social. Variadas fueron las formas que cobró esta guerra sucia. Aquí solo hablaré de algunas. Primero, se negó e ideologizó. No existen guerrillas ni en el estado de Guerrero ni en ninguna parte de la República. Solo existen bandoleros, declaraba en mayo de 1971 el secretario de la Defensa Nacional, el general Hermenegildo Cuenca Díaz. Al expresar esto, lo que en los hechos hace el ejército es ideologizar a la guerrilla, esto es negar su existencia. En consecuencia, le restaba credibilidad, dando así un paso para arrinconarla en el sitio de lo criminal. La intención, tratarlos como delincuentes, sino como luchadores sociales. El Estado mexicano, al emplear este mecanismo ideologizante, sabía que al hacerlo echaba las bases de la negación, es decir, que no se reconociera actuación alguna de la guerrilla. Como se sabe, en algunas perspectivas discursivas, lo que no está en el discurso no existe socialmente. Más aún, en su momento, Luis Echeverría, en un informe presidencial, la siguiente, en un informe presidencial, Luis Echeverría expresaría claramente la ideologización que aplicaban hacia los guerrilleros. Lo voy a citar ampliamente. Dice Luis Echeverría: surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de comunicación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado de inadaptación que la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en esos grupos, con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. Era la descripción que daba de los guerrilleros. Nadie así puede ser guerrillero según Luis Echeverría. A los guerrilleros no se les concedió el derecho de ser reconocidos como actores sociales. Se les redujo al campo delincuencial, a la nota roja, a la barbarie, a la desviación. En ello jugó un papel fundamental la prensa, creando imágenes negativas de los guerrilleros. Silenciar al actor social, criminalizar lo político, esa era la intención. Omitir la lucha y silenciar las demandas para configurar a posteriori el olvido social. Segundo, operó la Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad se crea a fines de 1946. En 1959 es ya subdirector de esta policía política el legendario Fernando Gutiérrez Barrios. Con él estarán personajes como Luis de la Barrera, prófugo ahora, papá de aquel que fuera presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, y Miguel Nazar Haro, que acaba de morir. Hombres que controlarán la Dirección Federal durante años. Considerando la cantidad de información que la Dirección Federal de Seguridad generó sobre la guerrilla, es fácil suponer que tenía informantes por todos lados. Se sabe que la guerrilla estaba infiltrada, informantes por doquier, estudiantes, obreros, campesinos, empresarios, políticos, periodistas, ojos y oídos por todos lados. Prácticamente toda la guerrilla urbana estaba infiltrada. Ahora se sabe de guerrilleros detenidos, sometidos a tortura y amenazados que se dieron a ser informantes de la policía política. Los agentes de esta policía infiltraban a la guerrilla, la dejaban crecer y actuar. Era entonces cuando operaban sobre ellos. El grupo de la Liga Comunista que actuaba en la zona centro del país, Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, se denominaba Brigada Roja.
En junio de 1976, la Dirección Federal de Seguridad crea la Brigada Especial Antiguerrilla, mejor conocida como la Brigada Blanca, que tendrá como tarea literalmente exterminar a la guerrilla, principalmente a la Liga Comunista. Nazar Haro queda al frente del grupo. Sus víctimas lo acusarán de llevar a cabo técnicas que variarán entre golpizas brutales, el denominado posito y los toques eléctricos, acciones como dejar por días colgados a las personas de los pulgares o de las manos, o maniatadas y vendadas, o sin agua ni alimento, y de recurrir al método psicológico del policía bueno y el policía malo. También los acusarán de realizar ejecuciones y desapariciones forzadas. Esta brigada recibe entrenamiento de la CIA, el Mossad israelí y la policía española. La Brigada Blanca llegó a contar con 3.000 elementos y más de 10.000 informantes. Otro operador públicamente de lo ahí sucedido. La guerra sucia aquí cobró distintas formas. Por ejemplo, una instancia gubernamental, el Instituto Mexicano del Café, derrochó recursos. En 1973, año de auge de la guerrilla, el IMECAFE distribuyó 16 millones de pesos de aquellos entonces. Al siguiente año llega a los 21 millones, pero al desaparecer Lucio Cabañas cuando es muerto, para 1975 el monto de dinero se desploma a los 9 millones. Otro caso, los militares construyeron caminos que no tenían como finalidad comunicar a los pueblos con las ciudades y favorecer hacia los campesinos. Al contrario, la movilización militar requería de esos caminos para trasladar autos y tropas y así controlar las poblaciones y cercar a los guerrilleros. Otra forma fue el acondicionamiento de cárceles clandestinas. Durante los operativos que realizaba el ejército, muchos fueron los detenidos que no eran presentados ante la justicia. Más bien, fueron aniquilados. En la lógica de la mortandad, el ejército inventó prácticas y su consecuente terminología. Muchos acusados de ser guerrilleros eran transportados en helicópteros y aún con vida, arrojados desde las alturas al campo, al mar o a los cerros. De ahí que los militares les dijeran a los torturados que si querían los podían lanzar de aviadores, marineros o mineros. Se ha señalado al coronel Quiroz Hermosillo de aquel entonces del ejército como el precursor de los ahora denominados vuelos de la muerte. En resumen, en Guerrero se realizan 14 campañas militares para aniquilar a 2 guerrillas. Guerrilla que no existía, decía la Sedena. La actuación militar en esos tiempos es de tal dimensión que se ha señalado que la operación castrense de contrainsurgencia más amplia se efectuó contra la guerrilla de Cabañas. De 1967, año en que toma las armas, hasta 1974, año en que muere. Más de 24.000 soldados, la tercera parte del ejército, tras la guerrilla de Lucio. Las cárceles clandestinas. Muchos debieron permanecer en una antesala, en una cárcel clandestina. Ahí se borraron los pasos de numerosos personajes. No se supo más de ellos. Una de las cárceles clandestinas, estancia casi obligada de los acusados de ser guerrilleros y sede de la Brigada Blanca, fue el campo militar número 1, en la Ciudad de México. Los detenidos sospechosos de tener vínculos con la guerrilla que llegaban al campo militar eran conocidos como paquetes. Muchos de ellos provenían de Guerrero. Altos militares eran testigos de las torturas que allí se les practicaban a los detenidos y luego se elaboraban informes que se entregaban a mandos militares. Las celdas de 2 metros de largo por 1 de ancho sin luz natural eran conocidas como las negras. El complejo carcelario fue construido en 1961. Uno de los últimos prisioneros de esas celdas, pero que no tiene nada que ver con la guerrilla, fue el general José Francisco Gallardo Rodríguez, recluido en 1993, quien relató:
Me llamaban mucho la atención los tubos con ganchos colocados al aire libre. A la gente vieja de la prisión, oficiales adscritos como custodios desde muchos años atrás, les pregunté para qué eran esos tubos. Uno de ellos me dijo: no, mi general, es que ahí colgaban a la gente durante 4 o 5 días. Ahí colgaron a varios de la Liga Comunista el 23 de septiembre. En esas celdas clandestinas, cárcel clandestina, les dice Mario Álvaro Cartagena el Guaymas, se vivían días, noches, meses de incertidumbre. Él, uno de los que pasó por ahí y que sobrevivió, narra: llego al campo y me meten al sótano ese, y llega Salomón Tanús y me dice: yo soy Salomón Tanús, quien te puede quitar o dar la vida. ¿Quieres vivir? Y responde: sí, señor. Pues aquí o hablas, pues aquí o hablas. Y dice: queremos que hables, queremos al Piojo Negro, que era un líder de la Liga Comunista. Iba todo madreado y me traen a una compañera y sale Alicia de los Ríos Merino, y en menos de un minuto que la vi entendí que me decía que aguantara, que no diera información a pesar de que me habían cortado la pierna. Diario estaban ahí los federales interrogándome. Estuve 2 meses en el campo. 2 cosas al respecto. El Guaymas en la Ciudad de México estaba a punto de ser intervenido, pues tenía varias heridas de balas después del enfrentamiento. Se encontraba en la Cruz Roja, era el 5 de abril de 1978. Llegaron agentes de la Dirección Federal de Seguridad y lo sacaron del sitio y se lo llevaron al campo militar número 1. Cuando despertó no tenía una pierna y de un brazo había quedado mal. Señala que es de los pocos que han salido de ese campo. Segundo, Alicia de los Ríos, que él vio, está en calidad de desaparecida. El Guaymas fue el último que la vio con vida en ese campo militar. Ahora se sabe que no solo en el campo militar número 1 hubo cárceles clandestinas. Casi todas las bases militares de Guerrero, como Pie de la Cuesta o el cuartel militar en el municipio de Atoyac, funcionaron igualmente. De muchos que pisaron cárceles clandestinas ya no se supo más, están en calidad de desaparecidos. También hubo tortura, de eso no vamos a hablar ahora. Desapariciones. Parece guión de Vía Crucis. Parece guión de Vía Crucis. Ser detenido, encerrado en una cárcel clandestina, ser torturado y desaparecido. Muchos sabían que podían en cualquier momento ser desaparecidos. El primer gran golpe a la estructura de mi ánimo y voluntad, dice un sobreviviente, había sido la revelación del viejo indígena de la Huasteca hidalguense, que como al mes que me arribó al campo militar número 1, me dijo que llevaba 2 años de desaparición forzada en las instalaciones carcelarias. Saber que a uno lo pueden desaparecer sin dejar rastro ni vestigios mortales a los familiares es seriamente angustiante. Cientos continúan en calidad de desaparecidos. Aquí solo mencionaré un par de casos. El 18 de abril de 1975, la Dirección Federal de Seguridad secuestró al hijo de Rosario Ibarra, Jesús Piedra Ibarra. Desde entonces se encuentra desaparecido. Las madres, esas doñas, como se les denomina, esas madres que caminan y gritan en busca de sus hijos, luchadoras incansables, portan los retratos de sus desaparecidos. Algunos de ellos efectivamente guerrilleros o colaboradores, muchos más sin vínculo alguno con las organizaciones armadas. Wenceslao García José fue torturado en el campo militar número 1, narra un sobreviviente, él fue sacado muy herido y no se supo más de él. Otros muchos desaparecidos, sobre todo de la Sierra de Guerrero, no participaban en actividad subversiva alguna, fueron detenidos en las operaciones que el ejército efectuaba para aniquilar a la guerrilla de Genaro y Lucio. Madre y esposa de desaparecidos, María Eugenia Barrientos Zamora, recuerda que su esposo e hijo iban por la leche cuando los detuvieron, los acusaron de ayudar a Lucio y ya no se supo más de ellos. Narra: mi hijo se llamaba Fidel Serrano Barrientos y se lo llevaron de un punto del Cochero, que es un embarcadero. Allí lo agarraron a él, una madrina lo entregó, él no tenía nada que ver, era muy joven, se lo llevaron a él y ya no supe de él, ni siquiera de un paradero donde lo hubieran visto. Insisto que estos son algunos casos, pero son muchos. El gobierno mexicano establece cifras sobre las bajas de los delincuentes, los guerrilleros.
600 entre 1965 y 1975. El Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados, fundado por un grupo de exguerrilleros, dice que tan solo hay 400 desaparecidos en el caso de Guerrero y asegura que son 3.000 los muertos en combate o asesinados entre 1965 y 1975. Los números, como puede observarse, varían. La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México señala que tan solo en el estado de Guerrero se sabe de 650 desaparecidos y se habla de 1.350 casos en el territorio nacional. Entre memoria y olvido. El guerrillero ha sido pieza clave en las luchas de liberación del mundo, desde China hasta Vietnam, primero contra la opresión occidental y después contra el sometimiento oriental. Ha sido factor clave en las guerras de liberación, lo mismo en África que en América Latina. En todos los continentes el guerrillero del siglo XX fue un llamado a la libertad, al cambio social, por una vida más justa, más humana y más digna. También ha sido el caso del guerrillero mexicano ese. El guerrillero ha sido un impulsor del cambio social por otra vía, la de las armas. Su fuerza ha sido y es por un anhelo de libertad por el que lucha y por el que ha sido y es infamado y denigrado, torturado, encarcelado, muerto o exiliado. Esto es encierro, destierro o entierro le ha tocado. En el caso revisado ha sido en buena medida olvidado, o al menos existe una disputa entre memoria y olvido. El dominio sobre la memoria y el olvido como prácticas sociales es un proceso eminentemente político y deviene elemento fundamental para el control y ejercicio de gobierno en una sociedad. Jacques Le Goff lo refiere así: apoderarse de la memoria y del olvido es una de las máximas preocupaciones de las clases, de los grupos y de los individuos que han dominado y dominan las sociedades. De ellos son muestra sus olvidos y silencios, de la manipulación de la memoria. La memoria de una sociedad es uno de los lugares privilegiados de la ideología, y mediante la representación del pasado que en ella se forja se puede justificar el presente y proyectar el futuro. En México, en el caso de la Guerra Sucia, la apuesta del gobierno mexicano fue el olvido. La guerra desatada contra las agrupaciones subversivas fue en todo momento acallada. El silencio fue el recurso del que se hizo uso. A ello contribuyó la prensa. A la guerrilla no se le reconoció como tal, se le enclaustró en la categoría de delincuentes y terroristas. Su manifestación como actor social pasó desapercibida para una gran parte de la población mexicana. Y si no había guerrilleros, tampoco podían existir excesos contra ellos. La programación del olvido y de la inexistencia noticiosa de los actos de la represión, como las matanzas, asesinatos selectivos, encarcelamientos, desapariciones, ceses, campañas de difamación, allanamiento de locales, existieron. Tal manejo de ese pasado, de lo ocurrido, de la memoria colectiva, es la garantía esencial de la impunidad. Lo que no se sabe o no se recuerda no ocurrió, no tuvo lugar en el imaginario colectivo. Es cierto que los familiares de los encarcelados y desaparecidos recuerdan lo que sucedió. Es cierto que se han manifestado frente a la Catedral, frente al Palacio Nacional, frente a la Procuraduría, el primer sábado de cada mes frente a la Suprema Corte de Justicia, en diversos sitios, pero su voz sigue sin tener el eco requerido, que se encuentre en el espacio público para ser considerada en la toma de decisiones para aclarar lo ocurrido en esas décadas. Si la opinión pública es algo así como esa parte de la sociedad que recuerda, en consecuencia no hay opinión sobre la Guerra Sucia. Apenas se encuentra información, esa es una hipótesis. Cuando en su momento el diputado priista Guillermo Martínez Nolasco demandaba: pido que no se contamine a una sociedad que ni siquiera conoce los hechos de la llamada Guerra Sucia, lo hacía a sabiendas de que efectivamente el ocultamiento del intento de exterminio de la guerrilla en nuestro país fue algo que en el discurso público no ocurrió. Olvido en construcción, negación y omisión, procesos con los que se significa el olvido social. La disputa sigue siendo la de siglos atrás: memoria versus olvido impuesto. Olvido de una parte de la vida social y política de nuestro país, olvido de eventos que en alguna medida contribuyeron al cambio de régimen en el año 2000, olvido de acontecimientos que, aunque dolorosos y mortíferos, contribuyeron a una reforma política en los años 70 del pasado siglo, sucesos sin los cuales no se puede entender la presencia actual de la guerrilla, que en buena medida proviene de esos tiempos, porque la guerrilla simple y sencillamente no fue aniquilada. Muchos de sus integrantes se replegaron y ahora resurgen.
Pues bien, seguir ocultando ese periodo de la denominada Guerra Sucia en México no lleva sino a un desconocimiento de la actuación de algunos grupos en el presente. Y desconocer el pasado es incómodo, porque no saber de dónde se viene, no saber los principios, lleva a no saber cuál es el rumbo a dónde se va. Afortunadamente ha habido grupos que han insistido en que este episodio de la vida mexicana no quede enterrado en el olvido. Han insistido en su discusión, en su esclarecimiento. Algunos eventos, desde la academia hasta foros donde se dio un testimonio sobre lo ocurrido en esos años, están contribuyendo al rescate de esa memoria. El presente trabajo pretende asistir a ese intento. Gracias. Gracias a Jorge por sus 22 minutos y su caudal de diapositivas. Pues tenemos sobre la mesa 3 trabajos sugerentes, provocadores. Les invitamos ahora a sumarse a la reflexión. Si tuvieran preguntas o comentarios, ponencias, no, pero comentarios, preguntas, etcétera, son bienvenidos. Ya tenemos una. Gracias. Buenas tardes, voy a preguntar. Bueno, con relación a la última conferencia, quisiera nada más puntualizar el hecho de la escasez de estudios de este proceso de la Guerra Sucia y sobre todo la parte más negativa, o sea, se ha enfatizado mucho en el dolor, la tortura, pero muy poco en las propuestas de estas organizaciones. Hay igual, como en todo este campo, mucho que hacer. Me gustaría saber si tienes información en relación a la memoria, y la memoria en particular de nuevos sujetos sociales, como serían los familiares de los desaparecidos en particular, y en el caso en particular de Tita Radilla, que fue a parar hasta la Corte Interamericana y que parece ser que está fisurando una de las corporaciones que desde el siglo XIX arrastramos o cargamos sobre nuestras espaldas en México, que es el ejército. Entonces no sé si tengas ese tipo de información, no sé cómo, en qué situación se encuentra, pero me parece que es algo muy importante porque esta represión, esta movilización ha dado pie a nuevos sujetos sociales que se conocen poco, las madres, los hijos, etcétera, pero que han tenido una trascendencia, me parece muy importante para iniciar esta descorporativización de la sociedad mexicana para el caso del ejército. Sí. El caso de el caso de Tita Radilla es muy emblemático porque fue una demanda que se puso ante organismos internacionales porque aquí jamás hubo respuesta y en el 2010 hubo una respuesta favorable y el Estado mexicano tiene que reparar el daño. ¿En qué consiste la reparación del daño? Uno, tienen que escarbar donde hubo una base militar y se presume que hubo una fosa clandestina. No ha escarbado el ejército. Dos, se debe de publicar un libro con la biografía de Tito Radilla. La hija que emprendió toda esta lucha murió desafortunadamente el año pasado, no vio y logró su esfuerzo. La otra hija está ahorita pleiteando para que se logre aterrizar, concretizar esto. Tiene que poner una placa en el sitio donde fue desaparecido. Está desaparecido desde 1974. Este es un caso emblemático porque a partir de la justicia internacional se ha logrado que esto se reconozca. Y entonces si se reconoce que hubo un desaparecido, ya hay desaparecidos políticos. Eso es bastante importante. El asunto es que el Estado mexicano no quiere cumplir con ese veredicto. Pero ya se logró, esa es la información que yo tengo. El año pasado estuve en Guerrero en un foro con los Radilla, la Universidad Autónoma de Guerrero, y esa es la información que tenían. Han estado enviando cables, igual después paso el link donde tienen toda la información, pero eso es bastante bueno.
Sí hay información de memoria de los familiares, hay una organización aquí que se llama Hijos, como en otros países, con algunos de ellos he platicado. Es muy fuerte porque el papá de una chava murió en el campo militar número 1, en Tacna, y resulta que cuando exigen a la Procuraduría que esclarezca en el caso de estas desapariciones, cita, jodidamente la PGR cita al desaparecido a testiguar. Entonces los hijos se encabronan porque cómo están haciendo eso, se convierte en un objeto de burla. Citan al desaparecido a testimoniar, cuando los hermanos que estuvieron en el campo militar número 1 vieron por última vez al hermano ahí torturado, deshecho. Sí hay algunas cosas, es un trabajo mucho más amplio. Aquí solo presento algunas cosas, hay varios rubros, ¿no? Que aquí no sí. ¿Tendríamos alguna otra pregunta? Allá, Félix. Bueno, es una pregunta dirigida a Jorge y supongo que ya imagina cuál es, porque ya lo hemos comentado en más de una ocasión, pero también la voy a hacer extensiva a Salvador y en menor medida, aunque también, porque a ellos dos han hecho una alusión muy directa, pero en menor medida, porque no ha sido tan directa la alusión a Corina también. Y tiene que ver con el olvido. Yo la verdad es que tengo serias dificultades para separar memoria de olvido, tal y como yo concibo la memoria. Entonces, cuando se aísla el olvido y se hacen afirmaciones del tipo se impone el olvido, se estimula el olvido, yo realmente tengo serios problemas para comprender qué significa estimular el olvido. Para ser muy rápido y muy gráfico lo pondré en clave personal, ¿no? Yo, cuanto más intento olvidar cualquier cosa, o sea, más persevero en mantenerla presente. O sea, estoy haciendo un esfuerzo, que es un esfuerzo paradójico, que lo que me lleva no es a olvidar. Dice, bueno, voy a olvidarme de tal persona. ¿Cómo lo hago? Voy a olvidarme de tal acontecimiento. ¿Cómo lo hago? Yo creo que aquí es un proceso bastante más complejo. Es decir, por un lado puede haber un silenciamiento y por otro lado ese silenciamiento lo que puede, lo que conduce más bien es a otro relato de memoria construido con otros elementos, por ejemplo con la desacreditación de los guerrilleros calificándolos de delincuentes, o atribuyéndoles determinadas características. Pero es una versión, digamos, que contradice la versión de las personas que sostienen la existencia de la guerrilla. No creo que sea un ejercicio de olvido. Efectivamente, si esa versión triunfa en el escenario social, puede efectivamente borrarse el recuerdo de la guerrilla, de los guerrilleros, etc. Y en cualquier caso, también si lo analizamos desde un punto de vista exclusivamente lógico, también entramos en contradicción, ¿no? Ya sin hacer el ejercicio de la inseparabilidad de memoria y olvido. Entramos en contradicción en la medida en que alguien que afirma que ha olvidado algo o que se ha olvidado algo, en el fondo lo que está haciendo es decir, yo recuerdo que se ha olvidado tal cosa. O sea, entonces a mí me cuesta mucho esfuerzo el entender que se califique lo que tú has explicado y algunas afirmaciones también de Salvador en términos de olvido, o un olvido intencional, o sea, que no se entienda en términos de una versión y que se aísle esa noción de olvido de la noción de memoria. Y en relación con la guerrilla, para acabar, la pregunta es, personas que no han estado directamente involucradas con la guerrilla, involucradas me refiero que hayan empuñado las armas,
pero también personas que hayan estado cercanas a la guerrilla, familiares, pero personas que no hayan tenido ningún tipo de involucración, ¿se le ha preguntado si recuerdan algo en relación con la guerrilla y cuál es su versión? Porque yo a veces, la memoria es, digamos, un proceso bastante curioso. Curioso en la medida en que puede permanecer en un estado silente durante décadas y de repente emerge con una fortaleza y con un nivel de detalle que uno no sabe por qué aparece de esa forma. O sea, acontecimientos que presuntamente estaban olvidados, que habían desaparecido de la faz de la Tierra, se presentan con una configuración, con una forma y con una potencia expresiva que, bueno, a las personas que nos dedicamos a este tipo de investigaciones nos dejan muy sorprendidos. Y la última cuestión, esta sí que va dirigida a Salvador, la cuestión de la ciudadanía. A mí el concepto de ciudadanía me parece que ha perdido mucho fuelle desde el siglo XVIII. O sea, cuando se afirmaba que habíamos pasado o que teníamos que pasar de súbditos a ciudadanos. Yo creo que es un concepto que se ha pervertido bastante. Y la pregunta es, esa promesa de ciudadanía que habría que recuperar de alguna manera, si no he entendido mal tu tesis o tu propuesta, ¿realmente merece la pena recuperarla? ¿No es un poco contribuir a enriquecer, a sostener, a agrandar y dotarle de densidad el discurso democrático, que en estos momentos a nivel planetario es el dominante y que tiene unos efectos de poder y de dominación que bueno, cada vez son más atroces? O sea, no hay apenas nadie en la faz de la Tierra, deben de quedar media docena de países que defiendan regímenes autoritarios. O sea, siempre se defienden regímenes democráticos porque sabe que socialmente son muchísimo más productivos. Va a ser breve, pero como siempre no lo soy. Muchachos, ¿quién contesta primero? Salvador. Para que no se le olvide. De hecho, el concepto de ciudadanía, tal como está planteado, intentaba exactamente recuperar la idea de que parece como si ciudadanía tuviera la capacidad de recuperar esa parte que prometía reaparecer. Formas, tradiciones, costumbres que nunca se manejaron. Entonces, por ejemplo, cuando aparece el progreso, el famoso progreso, en ese instante la educación y todas las instituciones lo que hacen es volver a tener una cruzada en contra de ese conocimiento y lo pusieron como ignorancia. Por eso lo ponía como la paradoja que tiene que ver con una cosa que se va oponiendo sistemáticamente y que en esta oposición va desapareciendo. Es decir, esta idea de que la gente iba a tener la capacidad de tomar decisiones parece broma. Pero en este instante, por decirte algo, en nuestro país los spots de la institución del IFE apelan al ciudadano, a la ciudadanía, a que su hermanito le enseña al otro hermanito que tiene que ir a votar, pero es lo único. Entonces, toda esa idea de las costumbres y las formas y los cuentos y las leyendas tenía que tener otra versión de equiparamiento de igualdad, no existe, nunca existió, porque parece muy sintomático. Hay una definición en psicología política que es bastante más tajante, dice 1912: la política que supone que puede coordinar o dirigir el destino de las naciones ya no existe. La que realmente decide es la economía. Entonces parece como si el tiempo le fuera dando la razón a esto. ¿A qué me refiero? Parece como si no hubiéramos transitado verdaderamente a una sociedad democrática en la que tenemos las mismas oportunidades todos. Nunca ha sido cierto. ¿Sí? En términos de educación, de 100 alumnos que empiezan en México, terminan 8 en la universidad. Ese es memoria, ese es olvido, o es una catástrofe que no aparece por ninguna parte problematizada para la sociedad. Hace 6 años aproximadamente el rector de la universidad habló de los niños. Entonces aparecieron los niños, se publicitaron los niños, se habló de los niños, de la cantidad de jóvenes que en este instante están en la posibilidad de trabajar y que no tienen trabajo ni oportunidad
posibilidades de trabajo ni posibilidades de tener trabajo. Así como le llamamos publicidad, memoria, recuerdos. Entonces, si uno comienza a moverse en este espacio, uno se comienza a dar cuenta que las instituciones que supuestamente le dan origen y sentido a la ciudadanía no existen. La justicia en nuestro país no existe. Cuando uno ve los resultados de las encuestas, donde se les pregunta a los ciudadanos qué opinan de los partidos políticos, no los consideran. Cuando les preguntan qué características tienen los políticos, dan cierto tipo de características. Se les dice, cuando él llegue a tener el poder, ¿usted cree que se va a preocupar de lo que a usted le importa? No. Entonces ahí creo que hay una paradoja entre memoria y olvido, ya hemos discutido mucho con Jorge, porque en este sentido de repente cuando estamos hablando de memoria pareciera como si habláramos de eso que nos permite reconocernos, pero si se recuerda, el elemento fundamental del concepto de memoria era todo aquello que le sucedía a cualquier persona en cualquier circunstancia y que eso le permitía mantenerse. Entonces había dos imágenes, la del rey que se casa, la del rey Guillermo que se acaba de casar y que todo el mundo lo ve en la televisión, y la de que se casa el mismo día. Es el mismo momento, pero resulta que esto marca la historia o la forma, y la gente que se sigue casando o que se junta porque salió embarazado, pero parece que esta era la idea de la memoria, es decir, la memoria es todo aquello que en los grupos tiene sentido. Y tengo la impresión de que esa parte resulta fundamental de discusión, porque si no, la política que era la forma de la vida ciudadana que permitía la emergencia de esto no parece. La hipótesis de la ciudadanía, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ahora lo que nos venden es que somos ciudadanos con la capacidad de tomar decisiones y además incidir sobre el futuro de nuestro país. Por eso puse el mal ejemplo de Europa. Durante los pasados 70 años de gobierno priista, solamente los últimos 12 no tuvimos devaluación, pero cada devaluación era para peor y llegamos a ser millonarios. Teníamos monedas de millones de pesos para comprar un bolillo y simplemente le aumentaban ceros y no pasaba nada. Parece como si en 12 años hubiéramos olvidado que durante todo este trayecto nos pasó exactamente igual o peor que lo que le está pasando a los europeos. Y no lo pongo como ejemplo para contrastar, sino parece como si sociedades desarrolladas con capacidad de tener incidencia sobre su futuro de repente nos igualáramos pero hacia abajo, no hacia arriba. Y pensando en que programas sociales que son fundamentales para cualquier sociedad, de un plumazo los quitas. La capacidad de las mujeres para tomar decisiones, de un plumazo la quitas. O se discute de tal manera que solamente en nuestra ciudad se hace. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y tengo esa impresión. Cuando estamos hablando de que ahora ya somos y tenemos la capacidad de decidir, es una mala noticia. ¿Por qué? Lo peor que nos puede pasar es que para la siguiente elección regresa el partido que durante muchos años nos mantuvo en la economía y política. Pero parece que los que entraron tampoco hicieron absolutamente nada y se están volviendo millonarios y son bastante más corruptos en 12 años. La pregunta es, ¿quién va a llegar? Y no para que pensemos que va a llegar el Mesías, sino que de repente en el sistema político y en la cultura política no está en discusión. Ni siquiera nos hemos indignado, ni nos hemos... nada, absolutamente nada. Entonces parecen rituales que supuestamente deberíamos de haber superado desde hace mucho tiempo y que se mantienen. Esa no es la memoria de la que me gustaría hablar, porque sé que estoy siendo tendencioso, ahí lo asumo. Y supongo que esta no es la posibilidad que las sociedades se merecen para tener un estilo de vida en donde memoria y olvido pertenezcan a la sociedad, como un fundamento que permite que todos y cada uno tengan una historia que es igual o mejor que la de cualquiera, o peor que la de cualquiera en función de esa posibilidad. Pero creo que esta idea romántica y democrática de la memoria es muy complicada. Pero antes quiero sí subrayar una diferencia con Félix y la noción de ciudadanía la noción de ciudadanía ha sufrido unas cuantas resignificaciones desde el siglo XVIII. Sí, es bastante cuestionable hablar de ciudadanía a partir de un supuesto contrato social rusoniano. Yo estoy hablando no de la
eficacia o no de la ciudadanía, sino de su existencia real en este país. Y me estoy refiriendo a las muchas redes de organizaciones de la sociedad civil que justamente son las que han impulsado, esté funcionando bien o no, las comisiones de derechos humanos, el mismísimo IFE, el reconocimiento de derechos. Es gracias a las organizaciones ciudadanas que sabemos de la tortura, que tenemos acceso a la información de lo que está pasando en las zonas militarizadas del país. Son ellos los que se la juegan todos los días por denunciar, por sistematizar la información, por exigir rendición de cuentas, por defender los derechos humanos. No, señores, el concepto de ciudadanía está hoy más vivo que nunca, es más necesario que nunca, porque es justamente apelar a la posibilidad de la construcción del bien común, a detener los abusos del Estado. Es por la vía de esta participación ciudadana, no el ciudadano de la veneración a los símbolos patrios, no el ciudadano estatizado, sino la ciudadanía no estatal que toma su propia vida y sus derechos en sus manos, el impulso, el reconocimiento de sus derechos en sus manos y no está esperando a que les sean otorgados. Es esa ciudadanía que se asume sujeta de derecho, se organiza y desde luego se le persigue, se le criminaliza, pero que asume su derecho a tomar la palabra y a actuar. Esa ciudadanía existe hoy. Segundo, en relación a la cuestión de la memoria, sí estoy de acuerdo con Félix, en que hay actos, y yo de eso estaba hablando, hay actos, hay prácticas que son memorantes más allá del propio relato biográfico de los sujetos. Yo lo que encuentro en el relato de estos chicos, sin que ellos lo sepan, justamente por eso mi ponencia se refiere a ecos, justamente lo que encuentro son los efectos de prácticas impulsadas por maestros en los años 20 en el Instituto Escuela de Barcelona, por ejemplo. Lo que hacen estos maestros y estas escuelas que forman a estos chicos que hoy no se asumen como ciudadanos, pero no se asumen como ciudadanos en el sentido de decir yo soy ciudadano, no, hacen cosas para la construcción de este bien común, generan, impulsan prácticas de autonomía entre otros jóvenes para resolver entre ellos y en posturas de corresponsabilidad las problemáticas de sus comunidades. Eso es ciudadanía activa, ciudadanía crítica. Estos chicos llegan a eso justamente en virtud de prácticas que fueron impulsados por maestros que llegan aquí perseguidos por la dictadura o perseguidos en la guerra civil. ¿Me explico? Eso es un acto memorante. Y los chicos no lo saben, pero no hace falta, lo están actuando de todas maneras. Yo estoy de acuerdo contigo que la cuestión del olvido, sí, yo no he incursionado por ahí conceptualmente, no he trabajado el olvido, pero sí creo que la memoria tiene muchas maneras de hacerse presente, con o sin el reconocimiento explícito de quien lleva a cabo las prácticas, de dónde vengan esas prácticas, ¿no? Como un río que va ahí, los proyectos no se acaban, pueden oscurecerse un poco, los proyectos de transformación pueden, los actores que los impulsaron inicialmente, sí, los matan, se mueren, pero una vez que la humanidad ha logrado un proyecto, aunque este haya llegado a su límite, queda ahí como parte de la memoria de la especie. No creo que siempre tenga que ser nombrado el grupo de los inventores, está ahí en las prácticas. Jorge, ¿quieres comentar algo en 3 minutos? Más o menos. Nos espera una conferencia y no quiero llegar tarde.
Esto, Félix, sí lo habíamos comentado. Voy a intentar en 3 minutos decir algunas cosas. Cuando Izcóatl, el emperador azteca, sobrepone inscripciones a las inscripciones de los reinos que somete y quedan opacadas, y hay 20 siglos, y hay 8 siglos de ausencia de una narración de otros reinos, hay que llamarlo de alguna manera. Cuando a Protágoras le queman los 14 libros, y solo sabemos que existieron 14 libros porque alguien registró que había 14 libros, pero no sabemos quién había el contenido, hay que llamarlo de alguna manera. Cuando se queman los códices de las culturas mesoamericanas durante la conquista y hay ausencia de esos relatos, hay que llamarlo de alguna manera. Cuando a la gente se le pregunta, o cuando están los hijos frente a la Suprema Corte de la Justicia los sábados portando carteles con las caras de sus familiares desaparecidos, y la gente tiene expresión de sorpresa porque no sabe qué es un desaparecido y no sabe qué es una guerrilla, hay que denominarlo de alguna manera. La categoría de memoria ya está como no lo suficientemente discutida, pero sí ha sido nutrida, al menos desde los escritos de Habermas para acá, y saben más o menos cuál es la memoria colectiva, o hay distintas versiones de la memoria colectiva, y hasta de memoria histórica se habla. El problema con la categoría de olvido social es que no ha sido lo suficientemente trabajado, ni se ha llenado de un contenido que nos permita ver de una determinada manera, o tener un acuerdo ahí entre investigadores. Por ejemplo, tú le denominas a esto que yo estoy enunciando, donde quedan huecos, donde hay ocultamiento, donde hay silencio, donde hay sobreposición, tú le denominas, por ejemplo, memoria silenciosa o memoria marginada. Yo le denomino olvido social. A mí me parece que la ruta hacia el olvido social, esa pausa que hay de 20 años, de 5 siglos, 25 siglos como amigo Protágoras, hay que denominar de alguna manera. Tú le llamas memoria silenciada o memoria marginada, insisto, yo le llamo olvido social. Y un producto del olvido social es la novedad. Cuando surge el ZLN en este país, es novedoso. En México, si la guerrilla estaba en otros países, Centroamérica, en México no. Entonces me parece que ahí uno tendría que comenzar a configurar. Efectivamente, es un tema de discusión, pero yo insisto, hay que llenar de contenido el olvido, y estas pausas, estos huecos, estos ocultamientos, estas borraduras, estas quemas, yo les estoy denominando olvido social, y desde ahí podría comenzar a argumentar. Eso. Creo que es una discusión abierta. Supongo que exactamente, que habrá espacio después para continuarla, pero de parte de los organizadores y de parte de la universidad se da unos regalos a los ponentes. A mí no me dieron nada, qué mal. Bueno, dejamos la mesa para ceder el espacio para Ludmila. Les agradecemos y les invitamos a la conferencia Caleidoscopio de Memorias, Políticas Públicas en torno al pasado reciente en Argentina. Entonces, enseguida continuamos. Gracias. Diana Gordiano, Fotografía, Memoria y Identidad, y ha organizado libros de texto con Michelle Polak. Ha publicado diversos artículos en revistas y capítulos de libros sobre temas de violencia, situaciones límite y memoria, y actualmente se desempeña como directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, Argentina. La doctora nos va a honrar con la conferencia Caleidoscopio de Memorias, Políticas Públicas en torno al pasado reciente en Argentina. Buenas tardes a todos y a todas. Primero me gustaría agradecer mucho a Juana, a Salvador y a Jorge, y en nombre de ellos a la Red de Memorias Colectivas y Construcción de Identidades Sociales, no solo por la invitación a estar en México por primera vez, sino también por la posibilidad de compartir algunas de las experiencias, tanto de investigación como de gestión en el área de memoria, a Luis, que está allá también, pero sobre todo quería agradecerles por ser tan buenos anfitriones y por haberme mostrado en estos días un México alegre, divertido y muy profundo también.
así que muchas gracias. Primero me gustaría contarles que lo que voy a exponer acá tiene como dos momentos. El primero es la sistematización de algunos temas que vengo trabajando hace más de 15 años en el mundo académico y que aquí van a ser tratados de manera bastante superficial por querer demostrar un proceso, pero de todas formas después podemos discutir algunas cosas cuando terminemos. Y la segunda parte, en mi rol de gestora de políticas públicas de memoria y lo que eso significa con todas las ambigüedades que tiene pasar del mundo académico al mundo de la política. Que bueno, tal vez también sea el momento para empezar a reflexionar y a criticar también esas prácticas. Bien, como un álbum de familia y ciertos objetos que heredamos de nuestros antepasados, la memoria carga con la identidad y los recuerdos, los olvidos y los silencios. Todos sabemos que los álbumes de familia, los álbumes de fotos, registran los buenos momentos, se ocultan las peleas, los silencios y tabúes familiares, así como las disputas que mayoritariamente pasan al olvido, sobre todo en la imagen fotográfica. Los hechos cotidianos, banales, que no merecen ser registrados y preservados, no dejan huellas. Algo similar pasa con los objetos que heredamos. Ellos pueden estar ocultos en un cajón, guardados en una caja, o esperando ser rescatados en el fondo de un galpón. De repente, por un evento fortuito, por situaciones afectivas punzantes o por placer, pueden volver a la luz para ser apreciados durante un tiempo. Su sola presencia provocará memorias de una historia familiar, evocará una identidad colectiva y potencialmente podrá generar preguntas de las nuevas generaciones de la familia. Sin embargo, ni el álbum de fotos refleja la realidad de lo retratado, ni los objetos retienen el ambiente en los que fueron usados, y las causas, el sentido o la historia del momento en que fueron adquiridos. Ellos están presos de los limitados y arbitrarios significados que hoy somos capaces de refractarles. Dependen de los testimonios y las narrativas que puedan construirse en torno a ellos. Están sujetos a la dialéctica incesante entre el pasado y presente, es decir, una relación de tiempo que varía según los momentos, los individuos y los grupos que gravitan en torno a ellos. En ese vaivén caen en el olvido, y yo sí creo que el olvido hay que problematizarlo, ciertos hechos e ideas y se recuperan representaciones más estables, pero que como en los mitos nunca se tornan presentes del mismo modo. La memoria resuelve así la tensión homeostática entre el recuerdo y el olvido. No son otros los procesos cognitivos, culturales y políticos, y religiosos muchas veces, que subyacen a la producción de la memoria de un pueblo, de una nación. La memoria familiar es para mí un laboratorio de ideas y recursos para imaginar y reconstruir aquello que en una nación se produce y construye en torno a la idea de la memoria, a lo que se recuerda, lo que se silencia o olvida, lo que se torna público y compartido, producto de la interacción y la construcción entre la subjetividad de los individuos y las normas colectivas, sociales, políticas, religiosas y jurídicas. El trabajo de la memoria fabrica las identidades e identificaciones sociales, enunciando tanto lazos de pertenencia como relaciones de diferenciación, tanto cohesión como conflicto. Así, la necesidad de memoria implica, como todos ya sabemos y hemos repetido en este seminario, su carácter social y colectivo. Si bien sabemos que es el individuo el que porta las memorias, las produce y las comparte, ya no podemos poner en duda que está arraigada y situada allí donde compartimos espacios, lazos de pertenencia, solidaridades y sociabilidades. Si la memoria posibilita la creación de espacios de cohesión familiar, social, nacional, es justamente esta fuerza la que permite entender por qué en los periodos sociales más calmos tienen menor visibilidad y en los momentos de tensión, crisis y situaciones límites, cuando las identidades y pertenencias se desestabilizan y desestructuran, adquiere mayor fuerza y visibilidad. Además del carácter colectivo de los procesos de memoria, la selectividad caracteriza este tipo de práctica y representación social. Esto nos lleva a plantearnos preguntas que permitan entender esta selectividad. En palabras de Riquet, ¿de qué hay recuerdo? ¿De quién es la memoria? En los procesos de construcción de memoria hay parte de los actores, y en esto coincidimos y hemos escrito con Elizabeth Chelín, en diversos escenarios,
cuyas luchas son por intentar imponer una y su versión del pasado como hegemónica, legítima, oficial, normal, verdadera o parte del sentido común aceptado por todos. Y esto es y será siempre cuestionado y contestado por otros. Esto arrastra consecuencias para el análisis. Primero será necesario partir de una noción implicada, las memorias, para poder abordar los procesos ligados a sus construcciones en escenarios políticos, donde se desatan las luchas sobre los sentidos del pasado. Segundo, abordar el tema desde una perspectiva histórica, es decir, en un devenir que implica cambios y elaboraciones en los sentidos que los individuos y los grupos específicos dan a esos pasados en conflicto. Tercero, considerar las memorias no solo como fuentes históricas, sino como fenómenos históricos, a partir de los cuales podemos reconstruir la génesis del recuerdo como problema social y no solamente como un dato factual. Cuarto y último, reconocer que el pasado es una construcción cultural siempre delimitada, representada y manipulada desde el presente, lo que implica una relación de poder, entre otras. En este sentido me pregunto de qué manera en Argentina se ha logrado revertir las representaciones dominantes sobre el Estado como un espacio de represión, luego de la última dictadura militar que dejó como saldo 30.000 desaparecidos, 500 niños robados, apropiados, que nacieron en cautiverio y fueron apropiados por los militares, más de 500 centros clandestinos de detención, miles de presos políticos y exiliados, para pasar a ser el ejecutor de políticas públicas y un referente de la memoria colectiva dominante sobre el pasado reciente. Para poder comprender este pasaje es necesario decir que desde el retorno de la democracia en el 83, todos los gobiernos enfrentaron el dilema de cómo implementar políticas públicas sobre qué recordar y qué olvidar respecto al terrorismo de Estado. Y aquí el que olvidar lo uso de manera bastante retórica. Argentina ha pasado en estos últimos 35 años por todas las fases de sociedades que enfrentan abusos a los derechos humanos. Verdad y responsabilidad en algún momento. Justicia, impunidad y amnistía en otro. Purificación ritual y memoria. Reconstrucción e institucionalización. Estas fases o etapas pueden ser rastreadas a lo largo de la historia y focalizadas en los vaivenes, no siempre tranquilos, por los que ha atravesado la política pública de memoria. Me interesa así recorrer la génesis de estos procesos a partir de las microacciones. Yo soy antropóloga, me interesa la etnografía, qué es lo que las personas hacen con la memoria y cómo y por quiénes fueron solidificadas estas memorias dominantes. Todos ustedes sabrán que el 24 de marzo de 1976, luego de varios años de represión y enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas, los grupos nacionalistas de derecha, principalmente la AAA, y los grupos guerrilleros, sumados al desmantelamiento de los sindicatos y las organizaciones de base, devino el golpe de Estado que, apoyado por gran parte de la población civil y las élites económicas y políticas, fue denominado Proceso de Reorganización Nacional. A partir de ese día y de manera sistemática, voy a hacer un paréntesis para decir que no me voy a detener en cuáles fueron las políticas de memoria que también tuvo el proceso de reorganización nacional, de lo cual hablamos muy poco en Argentina, pero que sería bastante interesante rastrearlas. Entre otras, hoy pensaba cuando lo escuchaba Mario, una de esas políticas de memoria estaba atada a la reivindicación de la campaña del desierto y era un emblema de memoria de los propios militares que recurrían sistemáticamente a lo que había pasado en esa campaña para hablar ahora de la subversión y del comunismo, o sea, del salvajismo que ahora se enfrentaba y que en el pasado habían sido los indígenas. A partir de ese día y de manera sistemática, entonces se sucedieron velozmente en todo el territorio nacional detenciones y secuestros, se violentaron los hogares y decretaron diversas medidas que cercenaron libertades de circulación y manifestación pública. En respuesta a esta represión intensa y generalizada, solo a un año de iniciado el golpe militar, madres, padres y esposas de secuestrados, pero también muchos abogados y algunos religiosos, comenzaban a reunirse, a solidarizarse frente al dolor, frente a la inexplicable situación de que sus seres queridos no existían. O como dijo el militar de turno, que era Videla, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. En términos generales, se puede decir que más allá de todas las diferencias de cada caso particular, podemos analizar una matriz de acciones que se repitieron frente a la situación límite e inédita de la desaparición que estuvo articulada en dos momentos. Uno, el momento de desintegración y desagregación de los entornos cotidianos
a partir del secuestro o el asesinato o la muerte de un familiar. Y otro muy rápido de reacción, creación de referencias culturales esenciales y estrategias políticas eficaces, tiempo que llamo de reconstrucción del mundo. Esta matriz se dio o se expresó de manera marcante en la acción colectiva, constituyendo un campo particular de hacer política, iniciado durante los años de dictadura y todavía eficazmente utilizado y reapropiado a cada crisis o a cada conflicto político que hay por otros grupos sociales en la Argentina actual. En ese espacio y momento de reacción y creación de referencias comunes, primaron los lazos primordiales como eje de la unión y la solidaridad y de oposición a un Estado nacional desaparecedor. Nacieron así las organizaciones de derechos humanos que en su nominación se marcaron a partir de los lazos de sangre, como principal eje de unión y de legitimidad. Así nacieron las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los familiares de desaparecidos y posteriormente hijos y hermanos. Y digo los lazos de sangre porque la sangre era el elemento de cohesión y de identidad que distanciaba a sus acciones de lo que tradicionalmente se consideraba la política, porque en ese momento había muchos otros organismos defensores de derechos humanos. Sin embargo, este colectivo necesitó unirse a partir de lo que tenían en común, que era portar la sangre de los desaparecidos. Y además provocaba a las Fuerzas Armadas, cristianas y defensoras de la familia en el centro de sus discursos. Lo interesante fue que además de la sangre, la idea de la Plaza de Mayo era desterritorializar la nación de alguna forma, porque la Plaza de Mayo está solamente en Buenos Aires, pero había madres de Plaza de Mayo en cada una de las localidades del interior del país. Entonces, al portar el nombre, también se portaba parte de la nación y parte de la plaza cada vez que ellas hacían la ronda en el interior del país. Junto a la organización de estos espacios de acción, estas mujeres y hombres, frente a la imposibilidad de que se ejecute justicia, fueron creando poderosos símbolos y rituales, así como marcas materiales de la memoria, como modos de denuncia y visibilidad. A partir del año 77 comenzaron a realizar la ronda semanal alrededor de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno. Cada jueves, a las 15 horas, se encontraban y se encuentran allí para protestar pacíficamente y así demandar informaciones sobre sus parientes desaparecidos. Las locas de Plaza de Mayo, denominación que circulaba en la sociedad argentina de la época en relación a estas mujeres, tal vez parecidas a las Duas Marías, que nos contó ayer Félix, decidieron además buscar un elemento que las identifique y pasaron a usar el pañuelo blanco sobre sus cabezas. Para mí lo interesante de todo esto es que ellas apelaron a una memoria corporal, a una memoria doméstica y la llevaron al espacio público. Cuando yo las entrevistaba y les preguntaba, bueno, ¿cómo ustedes decidieron juntarse? ¿O por qué ustedes eligieron el pañuelo, que para ellas representa el pañal, o sea, el primer inicio de la vida de sus hijos? Ellas me decían, hacemos lo que aprendimos a hacer en nuestra casa o en las reuniones de madres en la escuela, o sea, ese saber que habían aprendido en algún momento en el espacio doméstico, pero también en los espacios públicos, porque muchas de ellas, y hay que desmistificar eso, pertenecían a sindicatos o a algunas otras actividades sociales, fueron llevados entonces a la plaza, al espacio de lo público. Entonces, sí, si querés, bueno, ahí están los pañuelos, a seguir la imagen del pañuelo blanco que pasó no solo de